grande es ese es el favorito de Egley. Se le pone en la piel de gallina cada vez que cantamos esa canción. Pero hermanos, cuando estemos en el cielo, ¿cómo será? Cuando estemos en la presencia de nuestro Señor y haya no 10, 20 voces como aquí, sino que haya millones de voces y tengamos al hermano Clayton allí dirigiendo ¿Cómo será? ¿Cómo será, no? Estaremos cantando una canción y luego después todo el pueblo de Dios dirá: Santo, Santo, Santo es el Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Si no te puedes emocionar por eso, no sé qué va a ser lo que te puede emocionar. A mí me pone igual, me pone los pelos de punta. Cuán grande es Él. Muy bien, vamos a la segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Si no lo encuentras, te voy a ayudar. Viene justo después de primera de Pedro. Entre Génesis y Apocalipsis. ¿Sí? Ok, hemos estado viendo muchas cosas sobre los falsos maestros. Empezamos con Judas y llevo varias semanas intentando extraer todas las características de estos falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Es un tema muy recurrente en el Nuevo Testamento. Los apóstoles lo mencionaron mucho, el apóstol Pablo lo mencionó mucho, que vendrían. El apóstol Pedro, aquí en el capítulo 2 de segunda de Pedro, lo vuelve a mencionar. Judas dice: ya es demasiado tarde, ya están aquí. Y nos ayuda a entender cómo van a ser estos falsos maestros. No porque nos enseñan sus falsas enseñanzas, hay apenas algún detalle que otro que nos muestra qué tipo de enseñanzas tienen, pero lo vamos a reconocer por su estilo de vida. Y si os acordáis, tocamos el capítulo 2 hace unas semanas atrás y vimos primeramente la depravación de los falsos maestros, los versículos 12 al 16, leámoslo rápidamente. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de perdición. De maldición, perdón. Entonces, versículo 16, el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y vemos la depravación bastante bien explicada. Judas hace exactamente lo mismo, nos habla de la depravación de estos falsos maestros. Los vais a reconocer, dice Judas y Pedro, por su estilo de vida. Viven vidas, dicen una cosa, hablan mucho de Dios, hablan de una forma muy inflada, pero y se deleitan en sus errores, pero luego mira su estilo de vida y es una vida licenciosa. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Y luego vimos la semana pasada el engaño, no solamente la depravación de los falsos maestros, sino el engaño de los falsos maestros. Y a partir del versículo 17 hasta el versículo 19 nos muestra el engaño. Dice así: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, vacías, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí vemos el engaño que estas personas van a procurar. Y dirás: pastor, hemos mirado estas dos cosas, hemos visto el orgullo de estas personas, hemos visto cómo afirman ser eruditos, parece que hablan de una forma muy inflada, muy elocuente,
parecen intelectuales, no, por su forma de hablar son muy excelentes en su forma de hablar, y casi no puedes, ni te atreves a discutir o a argumentar alguna cosa que dicen, porque parecen tan eruditos, parecen tan intelectuales, parece que tienen conocimiento verdadero. Se jactan, dice, en voz alta, son controladores, no sienten vergüenza de su pecado, son lujuriosos, son codiciosos, prometen pero no cumplen, usan palabras muy infladas pero están huecas, no hay realmente un contenido. Esto es lo que nos muestra. Ahora dirás, pastor, ¿y qué consecuencias van a sufrir estas personas? ¿Habrá algún tipo de castigo? Bueno, lo que vamos a mirar esta tarde es el tercer punto, me queda uno más, pero vamos a ver la destrucción de los falsos maestros, estos falsos predicadores. Si miras conmigo, vamos a mirar varios versículos, empezando con el capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo, esto es lo que quiero destacar, atrayendo sobre sí mismos que destrucción repentina, van a pagar las consecuencias. Si saltas al versículo 4, te da otra pista, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándose al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservada al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y luego más adelante, versículos 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Todo esto lo está apuntando, lo está diciendo para anunciar de que igual que todos ellos pagaron por su pecado, estos también. Pero más pistas todavía de cuál va a ser la destrucción de estas personas. Mira conmigo versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, toma nota, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y el último versículo, mira lo que dice, versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Se van a salir con la suya? No, van a pagar. Pero tanto Judas como Pedro advierten de que van a destruir a muchas personas entre tanto, en el camino. Y es ahí donde nosotros tenemos que procurar estar bien alertas, conocer bien la palabra de Dios, distinguir las verdades que hay ahí, saberlas entender, para que luego en el momento que veamos un comportamiento que no se ajusta al comportamiento cristiano, podemos decir, cuidado, ahí hay una señal de que algo no anda bien. Va a haber destrucción por estas personas. Y vamos a mirar hoy algunas de estas cosas. Vamos a terminar leyendo Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 a 15, donde vamos a ver donde hay un tiempo en el cual no solamente estos van a sufrir un castigo eterno, donde dice la más densa oscuridad está reservada para ellos, sino para cualquier persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Es decir, que la destrucción no solamente para estos falsos maestros, sino para cualquier persona que no cree en el verdadero mensaje de la salvación. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a mirar estas características y que el Señor nos prepare, no solamente para entender lo que va a pasar con estas personas, sino que de los peligros que nosotros podemos correr también. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Hemos visto ya bastante sobre estas personas que
ya estaban rondando en los tiempos de los apóstoles, se infiltraban en las congregaciones. Vemos como Pedro y Judas, Señor, denuncian este tipo de personas, su conducta. Y Señor, si está escrito y queda todavía reflejado aquí, es porque nosotros también debemos tomar esto muy en serio. Sabemos, Señor, por lo que dice tu palabra, que estas personas van a ser destruidas. Pero estas personas van a destruir a muchos mientras aún vivan, enseñándoles cosas equivocadas, cosas que no se ajustan, Señor, a tu palabra. Así que, Padre, ayúdanos a ver estudiar este punto y ver, Señor, muéstranos algunas cosas que podamos extraer para nosotros hoy, en Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo entonces el engaño de los falsos maestros. Y hemos visto ya varios versículos, capítulo 2, versículo 1, versículos 4 al 6, versículos 12, 13, 14 y 17. En todos estos sitios nos muestra, hermanos, el precio que van a tener que pagar estos falsos maestros. Ahora, al estudiar este punto, deberíamos poder contestar varias preguntas. Cada una de estas lecciones que estamos mirando tiene como objetivo poder dar respuesta a algunas preguntas. Así que, según vayamos avanzando en el estudio y vayas tomando nota, vas a poder al final contestar la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿qué versículos puedes leer sobre el destino de los falsos maestros? Os lo acabo de dar. ¿Vale? ¿Qué dice Pedro que les sucederá? ¿Qué lenguaje utiliza para describir su futuro? La más densa oscuridad. ¿Veis esas palabras ahí tan gráficas? ¿Qué nos enseña su destrucción venidera acerca de Dios? Que, hermanos, Dios es justo y Dios va a ejercer su justicia. ¿Por qué está Dios esperando? ¿Por qué está Dios esperando para juzgarlos? ¿Por qué no los condena inmediatamente y los quita del medio? ¿Por qué no los, ahí cuando aparecieron en el tiempo de Judas, por qué no los eliminó de golpe para no hacer más daño? Y luego, sabiendo que Dios juzga a falsos maestros, ¿cómo debes reaccionar tú cuando estos aparezcan? Porque espera de nosotros que nosotros tengamos una reacción correcta ante este tipo de personas. Entonces, este estudio está diseñado para dar respuesta a estas cosas. Algunos versículos como referencia, que los voy a dar, es por ejemplo, Efesios capítulo 4, 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Toma nota de ese versículo. Está hablando de este mismo tema. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 también habla de esto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis. Toma nota. ¿Qué debemos hacer? Apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. Es difícil que estas personas engañen a los que tienen más erudición, más conocimiento. Pero hay muchas personas, por desgracia, en la iglesia que se mantienen de una forma ingenua y todo los vale. Llaman hermanos a cualquier persona. ¡Ay, hermano! ¡Ay, yo soy evangélico! Enseguida se lanzan y los abrazan. Tenemos que tener cuidado de eso. De hecho, la Biblia nos enseña que no todo el mundo llamemos hermano. Segunda de Pedro 3, versículos 8 al 9, es otro versículo de referencia. Dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Toma nota, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es la respuesta a por qué Dios espera. Porque Dios no los destruye inmediatamente. Los está dando más tiempo
en su misericordia y en su gracia para que vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué puntos de enseñanza nos trae este pasaje? Primero, ¿qué pasará con los falsos maestros? Pedro no escatima en detalles y, como ya hemos visto, nos da una serie de versículos que nos explican qué va a pasar. Los vemos de nuevo, versículo 12. Primero, perecerán en su propia destrucción. Mira el versículo 12. Y estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Realmente no hace falta ni castigarlos, ellos mismos se autodestruyen. Pasa algo parecido a lo que vemos en Romanos capítulo 1 y luego más adelante en capítulo 2, cuando dice que Dios se revela a través de la naturaleza y luego nos muestra cómo los hombres corrompieron todas las cosas que Dios creó, empezando a crear todo tipo de ídolos. Dios los entregó a su inmundicia. Dios los entregó 3 veces en el capítulo 1, aparece eso. Dios no tiene realmente, lo que está haciendo Dios es intentando impedir que se autodestruyan, pero lo único que tiene que hacer para que sufran el daño de su propio mal es soltar la cuerda. Ellos mismos producen su destrucción, perecerán en su propia destrucción. Y ahí en el versículo 13 también vemos que sufrirán mal como salario, como consecuencia, como pago de sus malas acciones, versículo 13. Recibiendo el galardón, ¿ves? Ese galardón es el salario, el precio, recibiendo el galardón de su injusticia. La paga del pecado es muerte. El pecado, hermanos, la falsedad siempre conlleva destrucción. Recibiendo el galardón, la paga de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Y se deleitan especialmente en las fiestas, en los ágapes. Dentro de 3 semanas o 4 semanas vamos a tener un ágape. Es ese tipo de ambiente en el que les gusta estar, porque hay mucha libertad, hay mucho jiji, mucha jaja, mucha diversión, y como que bajamos la guardia un poquito ahí. Pero es donde teníamos que tener la guardia bien elevada. ¿Verdad que sí? Es curioso porque los hombres de negocios, para cerrar un negocio, ¿sabes lo que hacen? Una comida. Un banquete, invitan allí a todos, ¿no? Y me ofrecen de todo lo más rico, alcohol, vino, el mejor vino. ¿Para qué? Para que bajen la guardia y firmen el contrato. Estos falsos maestros saben dónde sembrar y dónde poder cosechar. Así que nunca debemos bajar la guardia, nunca. Y luego vemos en el versículo 17 cómo describe la condenación que van a sufrir. Yo creo que estas personas están en un nivel de condenación mucho más elevado porque han tenido muchas oportunidades para escuchar el mensaje de salvación, pero lo han rechazado. Mira lo que dice el versículo 17 otra vez. Les está reservada la más densa oscuridad. En el infierno habrá oscuridad. Y por algunos pasajes que vemos en la Biblia, aquellos que han recibido más oportunidad, más de escuchar el mensaje de salvación, han recibido más luz y lo han rechazado, van a tener un nivel de castigo mayor. Esto dice que van a recibir la más densa oscuridad. ¿A cuántos habrán, atraído a sus caminos? Y en el versículo 20, su último estado se volverá peor que el primero. Estas personas no van a mejor, siempre van a peor. Prometen, pero no entregan. Te prometen libertad, pero al final, y te seducen con palabras que te atraen, que son cosas que tú quieres oír, que de alguna manera te atraen. Y sin embargo, al final lo único que entregan es veneno. Entonces, ¿qué pasará con estos falsos maestros? Destrucción. Los falsos maestros enfrentarán su destrucción. Se enfrentarán primero, se destruirán primeramente a sí mismos.
pero también van a destruir a muchas personas que les siguen. En el versículo 12, lo vemos otra vez, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, dicen, nacidos para presa de destrucción, perecerán como en su propia perdición. Pero también destruirán, no solamente a sí mismos, también destruirán a otras personas. Engañarán a las personas e incluso a los creyentes. Dirás, pastor, ¿cómo puede ser un creyente engañado? Los creyentes ingenuos. Pedro escribe sobre las cosas que Pablo escribió, dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuerden para su propia perdición. No es que sean difíciles o imposibles de entender, sino que son difíciles de entender porque sencillamente son ingenuos, no tienen verdadera profundidad en su conocimiento bíblico. Entonces van a ser destruidos. Engañen a las personas y ellos mismos van a ser engañados. Versículos 18 y 19 lo dejan muy claro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, ¿a quién? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, habrá cristianos que van a ser arrastrados por estas personas. Ahora, déjame que haga un paro y voy a otra vez a anunciar lo que ya he repetido 200 veces. ¿Por qué es importante el discipulado? Involucrarse en un discipulado serio. ¿Por qué es esencial participar en clases como la que tenemos en la escuela dominical? El hermano Clay nos ha traído un material excelente que se titula Desarrollando una generación santa, ¿no es así? Formando una generación santa. Y estamos viendo los fundamentos. Tenemos el seminario de crecimiento cristiano. Yo me quedo alucinando cuando veo a personas que después de anunciarse una otra vez no tienen interés. No sé. Entiendo que algunos no pueden porque tienen que trabajar. Tendrán obligaciones que se lo impiden. Pero si no tenemos eso, hermanos, mejor que estar ahí sentado, haciendo nada, aprovechar esa enseñanza. ¿Por qué? Para que no seamos ingenuos. Para que no seamos inconstantes. Para que no seamos fácilmente seducibles. Conociendo los fundamentos de la fe, hermanos, va a ser mucho más difícil que alguien nos engañe. Podremos detectar inmediatamente el error de la verdad. Hace años atrás, cuando introdujeron el euro, ¿os acordáis? Parece que hace 200 años, pero no hace tanto tiempo atrás. Se quitó la peseta, la moneda oficial de España, se quitó la peseta y se introdujo los euros. Bueno, los empleados de los bancos que manejaban el dinero tuvieron que enseñarles a distinguir lo verdadero de lo falso. Yo pensé de que tendrían que tener ahí todo tipo de aparatos y claro, pero lo que les enseñaron es a distinguir lo que es un verdadero billete de un billete falso. Y lo que les ponían a hacer era tocar el papel. Lo tocaban y luego lo miraban a través de la luz para ver si estaba el sello del agua ahí. Lo miraban de manera que cuando pasaba un billete por su mano, enseguida lo detectaban. Y mira que hay billetes que pasan por sus manos. No les enseñan a distinguir todos los billetes falsos, sino a distinguir lo que es un billete verdadero. En el momento en que sabes cómo es lo verdadero, enseguida que te presentan algo falso, dices, por ahí no. Hermanos, es importante el discipulado, es importante participar en las clases de escuela dominical y de seminario y de todas estas. Es importantísimo. Sería pecado que la iglesia no tuviera esas herramientas para ofrecer, pero más pecado es cuando se pueden ofrecer y no hay realmente un interés. No lo digo apuntando hacia nadie, sino para que todos nos demos cuenta, hermanos, que tenemos que ser mucho más diligentes. Entonces, Dios va a ser el que va a arreglar cuentas. Mirando todo esto, hice un poquito más de estudio y me di cuenta de que hay diferentes
que estos falsos maestros se pueden dividir en categorías. Tienes, por ejemplo, el típico hereje. Él enseña cosas que contradicen descaradamente el Evangelio. El hereje. En Gálatas capítulo 1, vemos, hermanos, que incluso los creyentes en Galacia fueron seducidos con un evangelio distinto. Venid conmigo a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, empezamos leyendo el versículo 1, y dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de gracia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, toma nota de lo que dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Conocemos el evangelio? ¿Sabemos explicar el evangelio con claridad? Si somos capaces, vamos a poder dar nuestro testimonio con claridad. Es curioso muchas veces cuando se pregunta a ciertas personas cómo llegaron a conocer a Jesucristo, cómo fueron salvos, y empiezan a contarte todo tipo de historias. Y no llegan a tocar los puntos claves que identifican una salvación genuina. Eso es señal de que no entienden bien la pregunta: ¿cómo fuiste salvo? No es cuando tuviste una experiencia en la iglesia, un sentimiento, es cuando llegaste realmente a darte cuenta de que estabas perdido en tus pecados, de que estabas condenado y de que tu destino era el infierno, y que por fin encontraste el remedio en Cristo Jesús. Él pagó por el precio que tú tenías que pagar. Él fue el que ofreció la redención completa, la salvación, y luego lo recibiste como Salvador personal. Hermanos, estas personas habían recibido este evangelio de Pablo, pero dice ahí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la palabra de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Toman nota de la propuesta que hace Pablo. Si aún nosotros, imagínate que el apóstol Pablo entra ahora mismo por la puerta. Imagínalo, ¿vale? Se presenta aquí de: hermano Samuel, ¿me permitirías unos minutos para hablar a la congregación? ¿Es el apóstol Pablo? ¿Cómo no? Y se presenta y dice: hermanos, todo lo que hemos leído en los evangelios es falso. El verdadero mensaje de salvación es Y yo digo: no, eso no es correcto. A ver, yo soy Pablo y tú eres Samito. ¿Quién tiene razón? Pablo dice: mira, si aún nosotros venimos, toma nota de no poner a las personas por encima de la palabra, pero propone algo todavía más increíble, que es un ángel del cielo. Imagínate que estoy predicando y de repente se ilumina aquí al lado y aparece un ángel con sus alas y con esa luz y una voz que seduce. Ay, hermanos, tengo un mensaje directo de Dios. Este es el verdadero evangelio. Y te presenta algo que no va en las escrituras. Y dices tú: ¿a quién vamos a creer entonces? Hay personas que dicen que ven a ángeles, ven a la Virgen María. Hay personas que siguen a estos charlatanes. ¿Por qué? Porque no conocen el verdadero mensaje. Es importante para nosotros, sí, porque va a venir personas que son herejes, que van a venir mezclando la verdad con la mentira.
Lo llaman evangelio, pero no es el evangelio. Ayer teníamos una exhibición ahí enfrente de la plaza, al lado de la estación, hay un boulevard muy grande, y se presentaron allí como 100 o 200 personas, todos vestidos de blanco con un cartel, Cristo vivo, a Él le quiero servir, o algo así. En una plataforma con unos 15 o 20 sacerdotes, y luego delante se sentaron un montón de personas que eran o sacerdotes o aspiradores al sacerdocio. Y estaban cantando tan bonito. A Cristo no sé qué, de tu poder. Digo yo, wow, deberíamos ser nosotros los que teníamos que estar ahí. Y luego salió uno hablando y era atractivo y hablaba como, digo yo, ¿cuánta gente pasará por ahí y dirá, ay sí, eso es lo que queremos, a eso me quiero unir? Yo lo miraba de arriba diciendo, Señor, de eso es lo que tenemos que evitar. Seduce, atrae, suena igual, pero no es igual. Y cuando te metes profundamente en la doctrina católica te das cuenta, ¿por qué? ¿Dónde está equivocada? Entonces tienes al hereje, tienes al charlatán. Este es el que le gusta meterse en las iglesias a cambio de dinero. Tenemos el ejemplo clásico de Balaam ahí en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15. El charlatán es el que habla mucho, pero pone la mano después. Quiere el sobre debajo de la mesa. Luego tienes aquel que se llama profeta. Hay muchas iglesias hoy llamadas evangélicas que dicen que tienen profetas. ¿Serán verdaderos profetas o serán falsos profetas? Si no conocen la palabra, es posible que te seduzcan con sus profecías y con su forma de hablar. Él dice que Dios le ha revelado algo nuevo, que tú no puedes ignorar. Pero sus profecías no se cumplen. Luego tienes al abusador, saca ventaja de su posición aprovechándose sexualmente de los demás. Los tenemos aquí, mira lo que dice el versículo 14. He aquí que, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. El abusador saca ventaja de su posición y se aprovecha sexualmente. Luego tienes al que produce división. Él felizmente divide a la iglesia. Lo vemos ahí también en el versículo 10. Y mayormente aquellos que siguen la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Van a hablar mal de fulanito, mal de venganito. El divisor, crea divisiones. Tienes también al que produce cosquillas. Dirás, pastor, ¿cómo es este? Bueno, dice solo lo que la gente quiere que digas, que oír. Cosas que son agradables a los oídos. Ayer tuvimos un poquito de esto en el seminario. Cosas que, no sé, historias bonitas, ¿no? Que emotivas, que mueven el corazón. Algún chiste aquí y allá. Historia tras historia. Cogen un versículo como trampolín y ya no ves la Biblia el resto del mensaje. Hay de estos también en las iglesias hoy en día. Los vas a encontrar por todos los sitios. Y es importante, hermano, vas a darte cuenta que el diablo también lleva la Biblia debajo del brazo. ¿Cierto? Y la sabe mejor posiblemente que cualquiera de nosotros. Y sabe cómo torcerla, cómo justo dónde ignorar una palabra o cómo introducir un giro. Y las almas inconstantes aceptan ese giro. Desgraciadamente, Timoteo nos dice que en los postreros días vendrán muchos así. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, van a salir uno o dos, ¿verdad? Se amontonarán. ¿Quién? Maestros, conforme a sus propias inclinaciones pecaminosas, sus concupiscencias. Ellos
quieren que tú conozcas cuál es su opinión. Esto es lo que dice fulanito, esto es lo que dice la palabra, pero yo te voy a dar mi opinión. Y hay muchos que utilizan eso también. Fulanito de tal dice, fulanito de tal dice. Hermanos, que nuestra autoridad venga de la palabra de Dios. Amén. Espero que así sea. Ese es el que produce cosquillas. Y luego tienes el especulador. Se deleita en controversias tontas y especulaciones triviales. Cogen cosas que no tienen importancia, las aumentan solo para dividir a la congregación. Eso no lo sufrimos en la iglesia de Arroyo, ¿a que no? ¿Cuántas veces en los años que llevamos aquí en la iglesia he visto a alguna persona hacer un comentario de algo que era trivial y tonto y hacer de ello una montaña solo para crear división, crear conflicto entre los hermanos? Hubo una iglesia no tan lejos de aquí que discutieron por el tema del color de las cortinas. Parte de la iglesia la quería en color azul porque era celeste y representa el cielo azul. Dijeron, no, el cielo está con calles de oro, tienen que ser amarillas. Y se dividieron por esto. ¿Sabes cuál fue la solución? En un lado pusieron cortinas amarillas y en el otro lado pusieron cortinas azules. Ese fue el tema que estaba produciendo división. Dirán, no me lo puedo creer. Créetelo. Pero ¿quién es el que crea esta división? Los inconstantes. Los que buscan cosas triviales sin importancia y quieren hacer de ello una montaña. Este es el tipo de personas que tenemos que tener cuidado, hermanos. Y tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque van a sufrir destrucción y los que les sigan también van a sufrir calamidades. Entonces, cuidado con aquello, con seguir a personas solamente por su posición, por su estatus. Cuidado con aquellos que siempre vienen con una sonrisa. Cuidado porque algunos también le dirán, no, fíjate, él tiene una fortuna. Yo le sigo porque él, si te acercas a uno que es rico, siempre algo caerá. O ofrecen todo tipo de actividades sociales que te atraen, que te seducen, te ofrecen placer, te hacen promesas. Cuidado, hermanos, con estos porque por lo que vemos aquí en 2 de Pedro 2 y en Judas, solo es una fachada, son lobos vestidos de oveja. Y Pedro, así como Judas, creen que es suficientemente urgente como para hacer de esto un tema especial a tratar en las iglesias. Yo podía haber tratado esta serie en 2 mensajes. ¿Cuánto se puede tardar en predicar un capítulo? Una epístola. Una epístola que tiene una sola página. ¿Cuántos mensajes llevamos ya? El otro día, hablando un poco con el hermano Timoteo, decía, es difícil bosquejar estos libros, ¿no? Estos temas. Digo, yo no sé cómo hacerlo. Lo he intentado dividiéndolo así con la depravación de los falsos maestros, el engaño de los falsos maestros, la destrucción de los falsos maestros. Pero, ¿sabes? Es que tenemos que entrar en detalles. Porque son los detalles los que nos van a ayudar a entender la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Ahora, yo no sé dónde estás esta mañana, pero todo esto apunta hacia algo y voy a tratarlo, Dios mediante, la semana que viene. Y quiero que veáis dónde voy a ir con todo esto. Todo el capítulo, todo el libro de Judas, la epístola de Judas, hasta el versículo 20, apunta hacia describir a los falsos hermanos. Pero ahora vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros al respecto. Porque es fácil detectar a los falsos y no involucrarse. Pero lo que Judas y Pedro nos exhortan a que hagamos es que nos involucremos. Y lo que Judas nos enseña es que si vas a tener este modelo falso y este modelo cristiano, busca siempre seguir a Jesús. Mira cómo lo presenta, versículos 20 y al 22. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué vamos a hacer? Ignorarlos. No, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Hermanos, este es el mensaje al que apunta Judas y Pedro. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Todo lo que hemos cubierto hasta ahora nos lleva a estos 3 versículos. Dirás, pastor, pues involúcrate tú. Yo no estoy preparado. Deberíamos decir, pues voy a preparar para yo también involucrarme. Porque el amados ahí no es solamente para los pastores, no es solamente para los apóstoles, es para toda la iglesia. Amén. Entonces deberíamos estar preparándonos, formándonos, para que cuando veamos estas falsas monedas, sepamos cómo distinguir lo verdadero de lo falso y cómo actuar en cada situación. Ahí nos presenta 3 situaciones distintas y nos dice el modo de actuar diferente para cada una de estas 3 situaciones distintas. Pero lo que tiene en general es esto, que todos deberíamos estar involucrados intentando rescatar a las personas que están siendo engañadas. En pocas palabras, escoge a Jesús porque Él es el mejor camino. Y el camino que muestra Jesús es: sígueme y haré de ti un pescador de hombres. Sígueme, toma tu cruz, sígueme. Sé que sea yo el que Jesucristo, el que se convierte en el modelo para todas las cosas. Vamos a ponernos de pie y vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner de pie y vamos a hacer una palabra de oración. Padre nuestro, hemos visto otro de los apartados, quizá el más terrorífico, que es la condenación que van a sufrir estas personas, Señor, que ya están alrededor. Y lo que muchas veces queremos hacer es evitarlos, pero tú nos invitas primero a distinguir quién es recuperable o rescatable y quién no lo es. Y que sepamos actuar de acuerdo a las circunstancias, Señor. Algunos vamos a poder sacarles de la duda. Han sido ya afectados por el error y no saben dónde están exactamente, y nosotros debemos estar capacitados para mostrarles la verdad y sacarles de la duda. A otros, Señor, están tan metidos ya en tribulación que parece que no hay salida. Están metidos en fuego de tribulación. Y también ahí nos pides, Señor, que nos involucremos. A otros, Señor, sencillamente tendremos que dejar que sigan su camino y que se autodestruyan, porque ya no hay camino de vuelta. Pero lo importante aquí es saber, Señor, que tú nos pides colaboración, nos pides que nos involucremos. Gracias, Señor, por esta epístola que es tan rica en ilustraciones y tan importante para nosotros en los tiempos que corren.